Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Cohen, que nos va a hablar de estética restauradora, ciencia técnica y economía. El doctor Cohen es profesor adjunto de la Cátedra de Odontología Integral Adultos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es disertante oficial de la Escuela de Posgrado de la OBA, también profesora de posgrado de la Universidad del Salvador y la Asociación Odontológica Argentina, y autor de 2 libros sobre estética y blanqueamiento. Doctor Cohen, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos, gracias por estar esta tarde con nosotros en el ciclo de webinars de la Asociación Odontológica Argentina. La idea de esta tarde es poder conversar de algunos temas relacionados con la estética restauradora, pero fundamentalmente ayornarnos a la realidad que está viviendo la odontología. Por eso lo que hablamos basado en la ciencia, es decir, la evidencia científica, en las técnicas que vamos a utilizar, y no dejar de lado, por supuesto, lo que en algunos momentos influye en forma decisiva, que es la economía de cada uno de estos días. Por eso el título de Estética Restauradora, Ciencia y Técnica y Economía tiene que ver entonces un poco con tratar de discutir estas variables de cada uno de los temas. Aislamiento social es un momento de pausa, de reflexión, de pensar en algunos valores. Quizás el no poder trabajar y estar con la familia nos da más tiempo en tener otras miradas sobre el estilo de vida y lo que uno hace habitualmente. Pero también que, como vimos muchas veces en la mayoría de los episodios de la historia de la humanidad, todo pasa. Ya hemos tenido varias pestes. La casualidad es que tanto el peste negra, el cólera y la gripe española, justo con el COVID, ahora pasa cada 100 años. Ojalá que esto pueda pasar rápido para poder reencontrarnos y poder ver a nuestro ritmo de trabajo y de actividades normales. Ahora bien, un buen odontólogo no es aquel que sabe mucho, sino el que se preocupa por lo que no sabe. Por eso está bueno que hoy en esta tarde estemos acá de alguna manera frente a una computadora para poder aprender, para poder compartir estos momentos difíciles. Y sobre todo porque el aislamiento es un tiempo de pausa, reflexión y enriquecimiento, como mencioné recién. Yo vivo en Buenos Aires, trabajo en Buenos Aires, ejerzo mi actividad docente en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Odontología, en la Cátedra de Integral Adultos de la Universidad, que es el piso 10, donde hacemos la odontología integral desde la parte de periodoncia, diagnóstico, prevención, hasta la parte de rehabilitación en el último año de la carrera. Trabajo también en la Asociación Odontológica Argentina, desde hace muchísimos años en la Escuela de Posgrado, donde funciona también la Universidad del Salvador. Que en este momento, bueno, ustedes saben que por la pandemia estamos en una forma pausada hasta que esto se pueda recomponer, pero en esta escuela de odontología, además del pregrado o el grado, también tenemos cursos y carreras de especialización. Así que este es el momento para agradecer la invitación al doctor Martín Edelberg, que es el director de la Escuela de Posgrado, y por supuesto a las autoridades de la Asociación Odontológica Argentina, que me dan la oportunidad por poder compartir este momento con ustedes. Bueno, siempre decimos que la base de cualquier procedimiento o cualquier hecho en la vida es la prevención. Así como cuando uno piensa cada vez que se sube a un vehículo de evitar los daños tratando de no consumir alcohol, usar el cinturón, no usar el celular, etc. En la odontología también debemos generar todas las barreras de prevención para evitar que esta pandemia nos afecte a nosotros y a nuestra salud y a la salud de nuestros pacientes y de nuestras familias. En forma sinóptica, la primera parte de esta conferencia vamos a compartir con ustedes una propuesta de bioseguridad para esta pandemia antes de ir propiamente dicha a la parte restauradora, que es la parte clínica.
Por eso, para darle una especie de resumen, mi propuesta es dividirlo en 3 puntos. El punto 1 serían las 10 barreras que nosotros podemos anteponer a que el paciente ingrese al sillón dental y sea atendido. Los 3 colores, la temática propuesta por el doctor Federico Brenner, que ahora vamos a ver, y los 3 letras, peróxido, alcohol e hipoclorito. Es decir, que en realidad nosotros con esta sinopsis podríamos tener resuelto la mayoría de las problemáticas de hoy en forma resumida. 10 barreras, 3 colores, 3 letras, alcohol, peróxido e hipoclorito. La primera barrera sería entonces cuando hacemos lo que llamamos la triage telefónica. ¿Qué es la triage telefónica? Bueno, es cuando el paciente pide un turno telefónicamente, nosotros hacemos la pesquisa, la investigación de si tuvo algún contacto con alguna persona que pueda estar asintomático, sintomática, alguno que viajó, alguno que está en cuarentena, etcétera, etcétera, para ya anticipadamente, cuando uno le da el turno, saber que esa persona no es una persona de riesgo, si bien todos los que circulamos somos de riesgo, ¿no? La segunda barrera sería cuando el paciente viene al consultorio. Vamos a tomar la temperatura porque sabemos que el paciente sintomático suele tener aumento de la temperatura. La tercera barrera sería antes de que ingrese al consultorio, vamos a hacer el llamado de Pocket Smell Test. No es más que tomar el olor, o sea que el paciente ver si tiene el olfato, lo que se llama anosmia, que es la pérdida de olfato. Sabemos que el 80% de los pacientes diagnosticados de COVID pierden por completo el olfato. También sabemos que el 66% de los casos confirmados tienen anosmia. Es decir, que es una prueba que nos va a ayudar de una manera sencilla y eficaz a detectar los casos sintomáticos y los asintomáticos, que sabemos que antes que el paciente se ponga sintomático ya tiene la posibilidad de perder el olfato, es decir, anosmia. Este test es eficaz, es seguro y muestra una gran eficiencia. Entonces, en mi caso particularmente, tengo un frasco de vainilla, uno de anís y uno de mentol, y el paciente huele, que puede hacérselo con un hisopo directamente del frasco, y ahí si detecta los olores claramente, entonces puede pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la barrera número 4, que sería el vestido del paciente. Le vamos a poner un camisolín al paciente, botas, va a dejar los elementos que trae la calle en unas bandejas que tenemos para este fin, revestidas con algún tipo de nylon, que sea después reciclable o descartable. El paciente se lavará las manos, se pasará alcohol en gel o Sprite, alcohol 70. Y recién ahí estamos en condiciones de que pase la quinta barrera. Hay que pensar que la quinta barrera es que si el paciente viene y tiene que esperar en la sala de espera, estas deben estar ahora, esta es mi sala de espera actualmente, sin revistas, sin elementos que puedan almacenar o tener contacto de superficies, aunque lo ideal es que el paciente no esté en la sala de espera, sino que pase directamente al sillón para evitar el tránsito y conversaciones dentro de la sala de espera. La sexta barrera entonces sería cuando el paciente ya ingresa y pensar que el paciente y que el estilo de trabajo nuestro ya cambió. Ya no hay tantos diálogos, ya la vestimenta nuestro cambió. Sabemos que los odontólogos ahora tenemos que protegernos, es decir, que esto era hasta el 2019, hasta hace unos pocos meses. Ahora tenemos que estar preparados para la odontología post-COVID y eso significa tener una vestimenta de protección especial, mamelucos, camisolines, guantes, barreras de protección, barbijos, sea el quirúrgico o el N95, las máscaras, cofias, es decir, todos los elementos de protección o aislamiento para evitar los contagios y o las incorporaciones de salpicaduras y o aerosolizaciones hacia el odontólogo o del odontólogo hacia el paciente.
La barrera número 7 sería el buche del paciente. Hasta hace unas pocas semanas sabíamos que era muy eficaz el uso del peróxido de hidrógeno, ¿sí? El peróxido de hidrógeno al 1%, que equivale a agua oxigenada a 10 volúmenes en el vasito del enjuague odontológico mitad y mitad. 30 segundos sin escupir y sin enjuagar, porque sabemos que el peróxido de hidrógeno degrada las proteínas y el material genético del virus en concentraciones adecuadas. Esto está estudiado, hay muchos artículos publicados sobre este tema, sobre el uso de los oxidantes en el combate contra el virus. De hecho, vemos a diario que en muchos municipios, instituciones, en bancos, en compañías, hay empresas que hacen una especie de vaporización, una especie de fumigadores, y ellos utilizan peróxido de hidrógeno al 1%, en otros casos se utilizan hipoclorito, pero saben que manchan la ropa, entonces generalmente utilizan ozono o peróxido de hidrógeno o alguna otra sustancia como por ejemplo benzalcohol. Ahora lo más eficaz o más eficiente es el uso de la iodopovidona. Sabemos que la iodopovidona entre el 0,5 y el 1% es también muy eficaz como antibacteriano y viricida. De hecho, la iodopovidona se utiliza en muchas cosas en la parte médica, por ejemplo, para poder preparar los campos quirúrgicos cuando el médico, cuando la enfermera o la instrumentadora hace la preparación para la cirugía. También, por ejemplo, en oftalmología se usa iodopovidona al 5%. Bueno, en el caso nuestro podemos hacer una dilución. Si uno compra la iodopovidona con botellones, lo podemos hacer una dilución y colocarle. Si la iodopovidona ustedes compran al 5, se colocan 20 mililitros en un vasito plástico de los que usamos los odontólogos, completado con agua. Acá tenemos un estudio muy interesante donde evaluaron los distintos enjuagues bucales para eliminar el coronavirus. ¿Por qué es interesante? Porque es una mini revisión de la literatura, o sea, se revisaron varios trabajos y la conclusión fue que efectivamente es muy eficaz para eliminar entonces el coronavirus con un enjuague, el uso de la iodopovidona. Un detalle que es interesante, que el paciente no tiene que ser alérgico al yodo y usar iodopovidona, pero la que es transparente, porque está la otra que es color yodo, que mancha y puede manchar la salivadera, la ropa, etc. La barrera número 8, entonces, es el control de las aerosolizaciones. Si bien sabemos que este virus tiene moléculas o partículas de gran tamaño que no se vaporizan tan fácil, sabemos que también cuando el paciente tose o cuando el paciente estornuda, tiene un flujo de salida de aerosoles o fluidos 1000 veces superior a lo que puede producir en la boca la aerosolización de una turbina. Sin embargo, el control de la aerosolización es uno de los desafíos que está volcando en la forma de trabajar en la práctica de hoy. Muchos estudios ya se están haciendo sobre este tema y quizás lo más importante es ver cómo se puede aplicar el control de la aerosolización en la clínica actual, porque una cosa es controlar la aerosolización en la boca, otra cosa es poder trabajar bien y ser eficientes en los tratamientos restauradores. Este es un estudio, por ejemplo, publicado ahora en febrero del 2020, donde justamente muestra el nivel de aerosolización y cómo se puede combatir. Este es un pequeño videito que realicé yo para probar cómo es la aerosolización cuando uno trabaja con agua a presión dentro del consultorio.
Y por eso es que se van creando distintas barreras de protección. Por ejemplo, este tipo de barrera, que es muy interesante, que es una barrera de acrílico, que se llama Round Shield, se vende acá en Argentina, y es una forma muy práctica de poder proteger y aislar al paciente de la cobertura del odontólogo. Acá tenemos entonces cómo se manipula, se corre y se adapta sobre la cara del paciente y se adapta perfectamente. Acá tenemos en otra forma que tiene la posibilidad. Este es un paciente que le pintamos la boca con azul de metileno para ver hasta dónde se manchaba el plástico y ver la eficiencia de la barrera de protección del Round Shield, que es este acrílico. Con lo cual, bueno, es una forma interesante de poder demostrar la eficiencia de todo este tipo de barreras. Hay unos cajones que son muy grandes, hay barreras de plástico cuadradas, demasiado grandes. Esto parecería que es muy práctico, por lo menos en mi uso. Me resulta fácil si el paciente se tiene que correr, enjuagar o lo que sea, tiene la posibilidad de moverlo de una manera segura y fácil. Excelente, doctor. Ahora filmen acá que se note que Excelente, doctor. bueno, ahora Con esto demostrás que el protector sirve para jugar y que no se vaya a romper. exacto. Ahora habría que hacer la filmación de costado. Se consigue acá en Argentina, en distintos lugares, en las casas dentales, por supuesto.
No mancha nada, ¿no? O sea, el azul poco. Pues se puede apagar. Esta sería la barrera número 9, que es una pantalla de protección que estamos usando ahora por sobre el barbijo. En este caso hay distintas marcas y distintos diseños. Hay algunos puntos que uno debería aclarar, es decir, las pantallas de protección pueden estar hechas a base de polipropileno, de celuloide, de un plástico reforzado. Muchas veces uno de los desafíos que uno tiene es poder trabajar bien con esto, y hay muchas de estas pantallas que se fueron ahora haciendo para la vida diaria y no son muy convenientes de usar porque tienen un celuloide que distorsiona la imagen, cambia los colores. Entonces es ahí donde uno tiene que ser cuidadoso en la selección, que sean en lo posible de construcción probada y que no cambie la visibilidad ni el tema de los colores. Por eso es que existen ahora pantallas de protección más desarrolladas, que en realidad se ven en las industrias muchas veces, son de acrílico. El acrílico es más resistente y permite una separación entre la visión del odontólogo, y podemos utilizar lupas o anteojos, acomodar el barbijo, y si uno se adapta a esto podría ser una alternativa interesante. También están las antiparras, tanto las antiparras de protección hasta están usando antiparras de buceo. El concepto es justamente tratar de sellar la parte bucal, el doble barbijo, el doble guante, y pensar que los vidrios que se utilizan para las antiparras y o las pantallas tienen que basarse en las normas IRAM o en las normas europeas, la EN 166 o la ANSI americana Z87, es decir, que son normas que establecen límites de corrección visual y la luz que filtra para evitar justamente la dispersión de los colores y todo lo que recién mencionamos. Esta es Pato, una colega que es muy obsesiva, y ella se compró este tipo de máscaras que también están en el país. Son máscaras de tipo industrial para la industria minera, química, para diversas actividades que tienen filtros laterales. En este caso acá se ve la de 3M, que tiene un filtro, como ustedes ven acá, lateral con distintos. Esta es la 2060, están las Libus. Es decir, que hay diferentes marcas. Acá, esto que ustedes ven acá en el costado es un recipiente para colocar el filtro. Entonces, todo este tipo de cosas que uno hace son cómodas, pero hay que tener en cuenta que la silicona hace un buen sellado sobre el rostro del odontólogo, pero no es eficiente para el autoclavado, porque no se puede autoclavar
las siliconas y los plásticos, entonces hay que desarmarla y limpiarla con un trapo con hipoclorito, la parte de silicona y el resto con el autoclave. La barrera número 10. En este caso, ¿cómo vamos a trabajar delante del paciente? Básicamente una alternativa es colocar en los recipientes de refrigeración de las turbinas algún tipo de antiséptico. Es muy útil, por ejemplo, colocar peróxido de hidrógeno. Es decir, yo en mi equipo tengo 2 botellones, en uno pongo iodopovidona transparente, en el otro peróxido de hidrógeno, y esto me brinda la posibilidad de que yo mientras trabajo lubrico, refrigero y desinfecto el área de trabajo. Recuerden que el peróxido de hidrógeno degrada las proteínas y el material genético del virus. Entonces es ahí donde tenemos las 3 letras. Peróxido de hidrógeno para múltiples aplicaciones, alcohol 70 para limpiar superficies cuando el paciente se retira, tanto la superficie del equipo, e hipoclorito al 5 para limpiar entonces también superficies, el piso, etcétera, etcétera. Además de los enzimáticos para el instrumental y el hipoclorito para el resto de cosas. Las turbinas las limpiamos con, las hacemos funcionar con desinfectante, hipoclorito, y después las lavamos. Es muy interesante el video del doctor Federico Brugler, que está en su página de Instagram, es libre, ustedes lo pueden bajar, porque habla un poco de esto que estamos hablando, de los 3 colores. Es decir, esto está hecho antes de la pandemia, pero grafica perfectamente la importancia. El paciente en la calle, si viene con su propia ropa, sabemos que no tiene la preparación, el aislamiento, con lo cual es rojo, el color rojo es infección. Después, el odontólogo tiene que buscar la ojete de superficies. El odontólogo va a sacar su triada para trabajar, que viene del autoclave, que es estéril. Pero recuerden que si el odontólogo con guantes que son amarillos, toca la boca, está contaminada, si no se hizo el paciente coágulo, se traslada esa parte roja contaminada al guante, el guante toca otra superficie. Entonces es el momento crítico, donde se empieza a contaminar la superficie del paciente que viene al guante y todo lo que después uno toque con el guante. Por ejemplo, si nosotros sacamos algún material de trabajo, de impresión, etcétera, vamos a tener esta situación, y es ahí donde requiere pensar esto, que es simbólico, nos da una pauta que ya hoy en día deberíamos trabajar con las turbinas y los packs individuales para cada paciente, autoclavados, tanto el material estéril del paciente como las turbinas, porque esto tendría que ser verde, es decir, estéril. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿yo puedo esterilizar una jeringa de compósito, un adhesivo? No, entonces esto sería amarillo. Yo le puedo pasar un trapito o esos pañitos con hipoclorito luego de usar a las espátulas, porque es un material que no es invasivo, no toca teóricamente ni sangre ni saliva, está dentro de la cavidad, y el compósito, la jeringa, tampoco. Obviamente si uno puede utilizar unidosis siempre es mejor, pero por lo menos tener en cápsulas así aisladas que se puedan desarmar, pasarle el paño con hipoclorito tanto a los jeringas de compósito, espátulas y las cajas. Una de las preguntas que se hacen es si el ionómero es estéril.
No, el ionómero una vez que lo abre, cualquier cemento de fosfato, ionómero, el que sea, uno ya está en contacto con el medio, con lo cual no es estéril, y si esa cucharita que uno usa para sacar el polvo toca la superficie y o una loseta y vuelve a tocarle el ionómero, entonces se vuelve a no contaminar, porque eso no va a la boca, pero sería situación amarillo, es decir, es un color intermedio entre lo contaminado y lo infectado. Los adhesivos, una de las preguntas que uno se hace, si el adhesivo es estéril. No, el adhesivo tampoco es estéril. Pero digamos que sería amarillo, pero con un poco de verde, porque en realidad la vida bacteriana y viral dentro de un adhesivo que tiene un pH ácido, sobre todo estos nuevos adhesivos universales que tienen MDP y pH muy ácido, es muy difícil que una bacteria o un virus sobreviva en ese clima o en esa pH tan ácido. Y después la otra pregunta son los alginatos. Lo ideal es que el alginato, que tampoco, el alginato es amarillo, pero que nosotros la cuchara que usamos para sacar el alginato no quede por ahí, sino que se use para pasar a la taza de goma y cuando vuelva a la bolsa o el frasco no toque otra superficie, porque el alginato es amarillo. Es decir, como vemos, hay una gran cantidad de componentes. Una alternativa es que el agua que utilizamos para mezclar el alginato a 23 grados tenga hipoclorito al 5%, entonces sumado a utilizar alginatos que tienen glutaraldehído, que son antibacterianos, uno podría bajar la cantidad entonces de contaminación cruzada. Pero claro, uno por el otro lado tenemos los pacientes. ¿Cuál es la demanda? El paciente viene al consultorio y busca tener estética, los dientes alineados, ¿sí? Parejos, un color agradable, o por lo menos eso era hasta antes de la pandemia. Los odontólogos, que buscamos lograr restauraciones estéticas, por supuesto queremos aprender blanqueamiento, coronas, implantes, CAD/CAM, odontología digital. Sin embargo, esto ha cambiado, porque pensar en la odontología estética, si uno no tiene los recursos para hacerla con eficiencia, con calidad, y sobre todo debemos pensar en la estética pero en la estética rosa. La estética rosa es el telón, es decir, es donde va a estar afianzado todo lo que uno puede hacer de estética blanca. ¿Qué hábitos entonces ahora tendremos que cambiar después de la pandemia? Primero las disposiciones nuevas de forma de trabajo nos dicen restricción de turnos, o sea, menos pacientes. Separación entre los pacientes, es decir, para la aireación del consultorio, o sea que esto sería más tiempo necesario para atender menos pacientes. Procedimientos más costosos, obviamente por todas las técnicas que vamos a utilizar, sumado a los kits COVID o kits de bioseguridad, donde va a haber un kit de camisolín, botas, todo para el paciente, otro para el asistente, otro para el odontólogo, barreras de protección para el odontólogo, máscaras, pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además la necesidad de trabajar de una forma más efectiva, más planificada, más ordenada, haciendo más prestaciones en un solo evento y evitar la mayor circulación de gente y ser más eficientes. La última instrumentación del decreto gubernamental de abril nos dice que los odontólogos podemos hacer solo urgencias, pero cuando uno piensa que es una urgencia, para cualquier tratamiento de urgencia, sea un drenaje, una extracción de urgencia, sea una apertura o un conducto, o sea lo que sea, una caída, una restauración, cementado de una corona, todos son tratamientos invasivos, con lo cual uno debe estar preparado para lo peor, en el sentido de la protección de bioseguridad y los procedimientos. Preparado para lo peor significa estar equipados con todos los kits de bioseguridad, que es ahí donde surge que muchos colegas dicen, pero si yo me preparé para lo peor, invertí en todos los kits de protección y el gobierno me dice que solo puedo hacer urgencias, cuando muchas veces yo tengo que hacer un tratamiento mínimamente invasivo porque no puedo atender otra cosa que no sea urgencias, y es ahí donde empieza la primera polémica que, bueno, en estos días supongo que se va a ir aclarando el panorama. ¿Qué cambios también generó en las empresas? Fíjense, esta es una publicidad de México donde dice menos aerosoles, menos piezas de manos, menos tiempo.
Y ahí habla justamente de una triada que pone la propaganda del gel enzimático, el Brix 3000 de papaína, el adhesivo universal para evitar el grabado, la aerosolización del lavado y el secado, y el sistema de resinas Flow para tratar de hacer rellenado de cavidades con grandes bloques de 4 milímetros, rápida polimerización, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Entonces entremos directamente en cómo vamos a trabajar en la situación de post-pandemia para trabajar en un sector posterior de la boca, que es quizás lo más complicado o sofisticado para lograr restauraciones seguras, eficientes y sobre todo predecibles. Si un paciente viene sin caries, yo tengo que dividir si es de bajo o alto riesgo. Si es de bajo riesgo, ¿qué hago? Nada. Control de cepillado, de educación para la salud. Si el paciente tiene sin caries y es alto riesgo, obviamente voy a pensar en un refuerzo del huésped y un sellante. Es decir, que la prevención siempre está. Los sellantes en la actualidad sabemos que utilizamos la técnica del Total Seal, que consiste en investigar la profundidad y la topografía de los surcos y luego de la técnica de grabado ácido buscar un adhesivo que tenga un nivel de penetración mayor, un ángulo de humectancia bajo para llegar a esas zonas difíciles, irregulares de los surcos donde no puede ser que el sellador por su viscosidad no llegue. Entonces esta técnica de Total Seal nos permite sellar los surcos que uno ve profundos, los que uno ve dudosos y los que... Las superficies oclusales pueden no ser perfectas, pueden ser irregulares, con surcos planos o playos. Pueden estar contaminados. Y es ahí donde nos basamos en los conceptos de los autores ya de hace bastantes años, empezando por el grupo de los japoneses de Fusayama, de la odontología mínimamente invasiva. Entonces, ante situaciones como estas, el paciente viene con una caries en los surcos. Circunscribimos nuestra preparación solamente al avance de la lesión. En este caso no vamos a involucrar acá la lesión esta que se ve en la cúspide superior de la marca esta que es por caries o chocolate de noche. Entonces vamos a hacer nuestra preparación pensando que pueden pasar dos cosas, que en algunas zonas sea un surco como se ve acá, o en otras sea un surco pequeño que abajo se abre y llega a la dentina propagándose mucho más. La topografía oclusal de las piezas dentarias varía de acuerdo al biotipo de la pieza, a la ubicación en la arcada, a la anatomía, bueno, en múltiples características. Entonces, nuestro concepto sería preparar de forma poco invasiva y luego vamos a hacer la preparación adhesiva. Solo profundizamos donde vemos que está la dentina afectada, dejamos la dentina afectada sobre la infectada, basados en estos conceptos, decíamos antes, de lo que llamamos la odontología mínimamente invasiva, que es lo que llamamos que es la nueva frontera clínica. Ahí estamos haciendo un biselado en los márgenes externos para llevar la zona periférica de sellado más segura. Y ahí vamos a colocar después del adhesivo nuestra resina Flow, luego la resina final tratando de igualar la topografía a la pieza anatómica para evitar después tener que hacer un pulido excesivo. Recuerden que los composites no se terminan de polimerizar, el grado de conversión no es total cuando uno termina la restauración, sino que continúa el proceso de grado de conversión más tiempo, por lo cual lo ideal es no pulirla o pulir lo menos posible en el momento de intervención final de la restauración. ¿Qué pasa si uno tiene una caries activa, infectada, aguda, como en este caso, una lesión activa? Uno imagina que la profundidad de la cavidad es mucho más grande, entonces vamos a tratar como una verdadera infección. Entonces vamos a eliminar la superficie de la caries activa, vamos a desinfectar con hipoclorito o bien con clorhexidine, ¿sí? Antes viene la fase adhesiva. Nuestro objetivo es lograr estos puntos que serían desinfección con algún antiséptico a base de hipoclorito o clorhexidine,
sellado para que la restauración quede herméticamente sellado y aislamiento y retención. Yo imagino este micro, es un tour que se hace en Estados Unidos con un ómnibus que uno se sube y se mete dentro de la laguna para ver especies marinas de diferentes, es decir, es un microanfibio. Entonces yo imagino el sellado hermético que tiene ese micro para que no haya filtración. Eso es lo que nosotros consideramos que debería ser una restauración adhesiva integrada con un sellado perfecto para evitar la filtración marginal y la recidiva de restauraciones. Dijimos que como la caries es una enfermedad infecciosa que tiene gran cantidad de bacterias y virus, entonces eliminamos a través de una sustancia antiséptica, puede ser con torundas, hisopos. Recordamos que dijimos antes que colocamos dentro de los botellones de refrigeración peróxido de hidrógeno y iodo bovino transparente para tratar de que mientras uno refrigera, limpia y desinfecta, y es una forma de trabajar químicamente en la eliminación bacteriana. También algunos utilizan clorhexidina o algún otro antiséptico, pero el concepto de desinfección y acción antibacteriana es básico antes de realizar la obturación o la restauración adhesiva. El hipoclorito, ustedes saben que en distintas diluciones es un eficaz antiséptico de materia orgánica y de acuerdo a la dilución, sea para endodoncia o sea para operatoria o para limpieza de superficies, instrumental, etc. En el caso de la clorhexidina lo usamos al 2%, ya hay productos directamente relacionados con esto. En Argentina ustedes tienen el CLEP Endo, es decir, generalmente se utiliza bastante para limpiar superficie de tratamientos endodónticos, o sea que ya vienen en jeringas o en frascos. También utilizamos el sistema enzimático, que es a base de papaína, que es el Brix 3000, que la papaína es un gran disolvente de materia orgánica, entonces uno coloca este gel durante 2 minutos, remueve con cucharitas, puede colocar una segunda capa y es una forma muy eficaz de eliminar materia orgánica sin tanta intervención de pieza de mano, turbina o aerosolización. Entonces, luego de eliminar la superficie cariada, hacemos la acción antiséptica. En estos casos puede ser útil el uso de un adhesivo universal con MDP. Ya en el país tenemos tanto el Pram & Bond universal como el Syntac de 3M, el adhesivo universal de 3M, el OneCoat 7, que entonces evitan el grabado independiente. Es una técnica más sellada, segura. Luego colocamos una resina Flow que tiene escurrimiento y un buen sellado dentro de la cavidad. Y por último, entonces hacemos la obturación con composite del color que nosotros elijamos con la preservación de la máxima conservación de la anatomía. Claro, mis pacientes me preguntan entonces si mis tratamientos están basados en evidencia, porque muchas veces se hacen tratamientos que no son predecibles, aunque estéticamente pueden ser bien. Y ahí es donde empieza el mayor conflicto, que es la restauración de clase 2. La restauración de clase 2, por la problemática, por la diversidad, por el avance de caries, por la problemática de la posición de la encía, por la oclusión, es un verdadero desafío en la práctica actual. Esto que recién vimos de la pandemia, cómo va generando que las empresas hagan propuestas. Si la cavidad es pequeña y se puede llegar a conservar el reborde marginal, está muy bien utilizar la técnica de tunelización desde oclusal con una matriz de protección en la zona del diente vecino para evitar acá tocar el diente vecino. Este es el kit del doctor Kors de Uruguay con pequeñas fresitas de diamante para poder acceder desde oclusal en diagonal, digamos. Bueno, colocamos ahí el gel triato, Triad Gel, que es un gel de fotopolimerización que se endurece en segundos para bloquear ahí la zona de trabajo después de colocar la cinta de protección. Y ahí hacemos la preparación adhesiva, el gel enzimático Brix 3000, después la preparación adhesiva, grabado, lavado y la colocación del composite. Una forma sencilla de evitar tener que romper el reborde marginal. Cuando el reborde marginal obviamente no se puede conservar, es ahí donde colocamos la matriz. La matriz es uno de los grandes desafíos porque históricamente nos enseñaban a utilizar el papel de España, que lamentablemente quedó en desuso, y todos estos sistemas de matrices circulares, la Ivory, la Toffler-Mayer, las Howe,
son prácticos para colocar, pero tienen la complicación de la forma anatómica proximal. Si uno ve los estudios, dicen que la odontología restauradora actual, más del 70% de las restauraciones se hacen en composite. Estamos de acuerdo. También hay un tema económico ahí, que es uno de los temas que uno no debe dejar de pensar cuando se generan las discusiones, para evitar estos pruritos de decir yo de dinero no hablo, cuando en realidad muchas veces el dinero pauta determinadas formas de trabajo. 2/3 de los pacientes que vienen a los consultorios necesitan por lo menos una restauración de clase 2 por año, ¿sí? 1/3 son de clase 2. Es decir, que para el odontólogo representa 1/3 del valor anual de ingresos de la práctica profesional. Quiere decir que esto, si representa 1/3 de los ingresos de nuestra profesión, debemos pensar en una restauración segura, predecible, confiable, que sea a su vez fácil de realizar. Las restauraciones de clase 2 son concebidas siempre mucho mejor que la amalgama. Muchos pacientes no van al odontólogo por temor, por malas experiencias, y más ahora con el tema del COVID. La gente va a dejar de ir al odontólogo, con lo cual vamos a tener menos demanda espontánea por miedo al contagio. El 50% de los nuevos pacientes se basan en la recomendación de boca en boca. ¿Cómo podemos entonces aumentar nuestra rentabilidad cuando estamos diciendo que ahora con el COVID nosotros vamos a aumentar nuestros gastos y vamos a bajar la producción? Y uno de los puntos a resolver es los tratamientos y procedimientos bien realizados con gran predecibilidad o predictibilidad. Es decir, que si en Estados Unidos se habla que una clínica puede ser rentable cuando factura 300 y pico de dólares por hora, nuestro consultorio debe evitar quejas o problemas de que el paciente venga con alguna situación que ya fue reparada, arreglada, tratada, y que el paciente vuelve con un inconveniente, duda o queja. ¿Por qué vuelven los pacientes? En este caso vuelven por atrapamiento de comida, por sensibilidad posoperatoria, falta de pulido de las restauraciones. El paciente que regresa al consultorio es un paciente que genera, además de incomodidad, también genera pérdida de tiempo y de dinero. Imagínense que si nosotros estamos hablando que un costo indirecto equivale a un dinero, esto nos va a generar entonces una duda. ¿Qué sucede entonces en Argentina respecto a este tema? Hay muchos estudios sobre el tema de costos en odontología. La forma de incrementar nuestra rentabilidad, dijimos, entonces es pensar que 30 minutos de costos equivale a el proporcional de media hora. El costo indirecto, según el doctor Nicolás Ortiz, es de 800 pesos la hora. Costo indirecto, estamos hablando sin ningún tipo de producto ni ningún tipo de material, kit o lo que sea. Quiere decir que si yo tengo media hora por atender a un paciente que le entraba comida o tiene sensibilidad, esos 30 minutos significan 390 pesos de gasto que yo no se lo puedo cobrar al paciente. Si 3 quejas por cada 100 restauraciones, que sería un nivel bajo, me genera una pérdida de 1000 y pico de pesos, sumados a los costos directos que uno va a ingresar, porque ingreso al paciente, tengo que hacer todo el protocolo, bioseguridad, kit, asistente, paciente, gastos. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra rentabilidad? Y disminuyendo los tiempos operatorios, hacerlos más confiables, más durables, más predecibles, más seguros. Es decir, que dijimos que si yo evito la revisita o la queja, ya estoy evitando perder dinero. Es decir, que me aumenta la rentabilidad de mi procedimiento. Conclusión de este punto del tema económico financiero. Los protocolos cambian. Se van cayendo muchos preconceptos que uno tenía y hay que adaptarse a estos cambios para intentarlos en la práctica de hoy. Es un verdadero desafío tener la versatilidad y la resiliencia para adaptarse a los cambios tecnológicos, a los cambios de la ciencia y a los cambios de los paradigmas de la odontología actual. ¿Cuáles son los desafíos de la práctica actual entonces?
Respecto al punto de contacto de los dientes vecinos, es uno de los desafíos en la clase 2. Un trabajo interesante de Lucy, que es un doctor muy preventivo de la Universidad de Berna en Suiza, ya hace bastantes años, hizo un estudio de cuál era el daño que uno produce en forma inadvertida cuando hace una restauración de clase 2, cuando haces la preparación próximo oclusal con la turbina a alta velocidad. ¿Cuál es la incidencia que uno toca el diente vecino? 100%. Y entonces el paciente viene por una caries y se lleva un problema en el diente de al lado. Es decir, que para eso se van generando sistemas de protección. En este caso, genera unas wedge guards, que son unas especies de protectores de acero inoxidable muy delgadito, muy delgadito, finito, que uno lo coloca dentro del margen proximal con una cuña que hace preacuñado, separación, y la chapita esa protege. Fíjense lo que sucede cuando uno utiliza esta chapita de protección y evita justamente que la pieza vecina sea afectada por la turbina cuando uno hace la limpieza cavitaria. Uno puede hacer una restauración linda, correctamente realizada. Sin embargo, fíjense lo que sucedió acá. Acá tenemos una zona de haber tocado una muesca producida en el diente vecino. ¿Y qué pasó acá? Acá quedó un espacio entre el diente vecino y nuestra restauración, donde que va a producir atrapamiento de comida. Es decir, que esta restauración no es exitosa, aunque tenga adhesión y buena anatomía. Esto es un fracaso. Entonces, a veces la diferencia entre el éxito y el fracaso no es la cuestión estrictamente de si la restauración se cae o no, sino todo lo que convive con el resto de lo que uno realiza. El 70% de los odontólogos clínicos pensamos que un buen punto de contacto es básico para una restauración de clase 2. ¿Qué pasa si el paciente vuelve nervioso, que se le mete la comida, que no la puede sacar, que se le inflama la encía, que está con dolor, con sensibilidad, y esta revisita se puede transformar en un verdadero problema? Podemos dar la recomendación de elementos de higiene, podemos darle la recomendación de hilos, de flossers, de distintos elementos, pero sabemos que la solución no es esta es una solución netamente de compromiso. En estos casos, por haber hecho una restauración con un punto de contacto desajustado, el desafío acá va a ser rehacer la restauración, porque es imposible en composites agregar material sobre un composite viejo. Con lo cual, el punto de contacto, entonces, en la clase 2, produce inflamación periodontal, pérdida ósea, y esto se avanza, después va a producir caries recurrentes y, por supuesto, inflamación pulpar, periodontal, etc. Si uno dice, bueno, yo utilizo el típico portamatriz de Tofflemere, Ivory, Howe, y sabemos que la restauración va a quedar chata. Es decir, que uno puede lograr un punto de contacto, pero muy chato, que va a estar desajustado y es difícil lograr una buena anatomía. Es ahí donde se van creando nuevos sistemas de matrices precurvadas. Hay distintas marcas y distintos sistemas. Quizás el desafío es lograr con estos sistemas un punto de contacto ajustado, seguro y fácil de mantener. Si uno tiene las matrices circulares y quiere ajustar esa restauración al diente vecino, lo podemos bruñir, pero nunca se va a lograr la convexidad proximal que se logra con una matriz que ya viene prediseñada en cuanto a la resiliencia, al tamaño y a la forma. ¿Por qué? Porque este tipo de matrices me permite reproducir perfectamente la curvatura proximal, y si yo ajusto más esta cuña voy a lograr acá abajo, en esta zona que es crítica, que es la zona gingival, un ajuste para poder asegurarme que esa restauración va a estar bien adherida y va a durar a través del tiempo. Y ya entonces no hablamos más de matriz, sino hablamos del complejo matriz, cuña y clamps o ajuste de la cuña en estabilización del sistema. Este es un sistema que se llama Palodent Plus o Palodent B3, que es un sistema que permite integrar las tres componentes del
sistema. Dentsply first brought you the original Paladin sectional matrix system decades ago. Now, Dentsply presents the new Paladin Plus, a technologically advanced system designed to help you consistently create tight, accurate contacts on your Class II restorations. Here, we'll perform a mesial occlusal restoration. Begin by choosing either a universal or narrow-size Paladin Plus ring and the appropriate matrix, depending on the size of the tooth. You'll also need ring placement forceps, a wedge guard, 1 or 2 wedges, and pin tweezers. You may choose to first cut the prep, then place the wedge, or place the matrix, depending on your personal preference and working style. Here, we will place the wedge guard first. Press pin tweezers at the back to open or release, and at the front to grip. Grip the hole at the end of the wedge portion of the wedge guard. You'll notice the wedge is anatomically shaped. This facilitates easy placement by actually depressing gingival tissues and minimizing soft tissue trauma. The wedge will expand to fill the embrasure on the lingual side. The guard will protect the adjacent tooth during prep. Remove the guard from the wedge by gripping the hole at the top of the guard with the pin tweezers and sliding laterally. Next, insert a matrix between the wedge and cavity prep. Alternatively, if you choose to cut the prep first, you may follow with the placement of the matrix band. Use the pin tweezers to bend the tab toward you to make placement easier. During placement, use your finger to trap the matrix tab against the adjacent tooth to prevent it from slipping as you place the wedge. Next, load the Paladin Plus ring in the forceps, taking care not to overexpand the ring. Be sure the ring is fully seated as shown. If performing a restoration on a small tooth or premolar, you may prefer the Paladin Plus narrow ring. If needed, a second wedge may be placed from the opposite side without removing the ring, due to the accommodating shape of the tines, which allow the wedge to be placed after the ring. Using the ball on the pin tweezers, burnish the contact point. Now you're ready to apply a self-etch adhesive, such as Xeno 5 Plus, or to acid etch and apply a total etch adhesive such as XP Bond. Complete the restoration with a bulk fill material such as SDR, capped with a universal composite such as Ceramics Mono Plus. After the restoration has been properly placed and cured, remove the Paladin Plus ring using the forceps. Remove the wedge using the pin tweezers. If a bond has formed between the matrix and the composite, you can use a probe to break the bond and facilitate removal of the matrix. Use pin tweezers to grab the matrix wing hole and remove. Over time, the Paladin Plus ring may lose tension. It can be easily reset using the notches in the forceps. If you're interested in finding out more about performing Class II restorations with the revolutionary Paladin Plus sectional matrix system from Dentsply, ask your Dentsply local sales representative or visit www.dentsply.eu. Está el otro sistema que es el Garrison, que también es muy bueno. La diferencia es que en el Garrison, los clamps estos tienen menos ciclos. En el caso de la Paladin V3 tienen 1200 ciclos de autoclave, estas tienen 800. Y el tema de que estas también tienen matrices transparentes y de teflón proximales preformadas. O sea que hay alternativas. Y teniendo en cuenta que la ciencia va cambiando y ahora los nuevos desafíos restauradores hablan de una restauración integrada, adhesiva, con las resinas llamadas bulk fill o resinas flow, entonces tenemos que pensar que un buen complejo de matriz con una resina flow para tener escurrimiento nos va a permitir ventajas prácticas: polimerización en espesores grandes, ¿sí?, bajo nivel de estrés y de contracción, liberación de flúor, ahorro de tiempo, solo 20 segundos de polimerización,
químicamente adhesivo y fácilmente detectable en las radiografías. Como ven, la mayoría de las empresas ya tienen algún sistema de flow. Quizás esta del SDR Flow ahora es la más avanzada porque viene incorporando también un nuevo sistema de reolítico que permite no solo la adhesión sino liberación de flúor y además una adhesión máxima a las superficies de dentina y esmalte. Este es el sistema que fue probado, estudio de los escandinavos con 5 años de estudios clínicos. Este es un video del doctor André Reis que circuló bastante bien por todo el mundo. Muestra rápidamente cómo se puede hacer una restauración colocando el flow. Es fácil que el experimento después hasta lograr entonces la restauración final correcta. Bueno, acá tenemos una cavidad próximo-oclusal que tiene caries por debajo de esa amalgama antigua, por mesial y por distal. Removemos la cavidad, colocamos la matriz, acá hacemos técnica de grabado ácido independiente y selectivo, primero en dentina, primero en esmalte, después pasamos a dentina a solo 15 segundos. Colocamos un adhesivo de sexta generación con butanol, soplamos, polimerizamos. La variable obviamente ahora sería utilizar un adhesivo universal para evitar el grabado independiente. Ahí estabilizamos el sistema de la matriz, en este caso la Paloden B3. Colocamos la resina Flow. Ahí se ve el perfecto ajuste en esta zona crítica que es la zona cervical. Luego, entonces, sacamos la matriz de un sector de un lado, vamos hacia el otro lado y hacemos lo mismo. Y después hacemos la terminación con resinas de cuerpo y de esmalte, podemos pigmentar los surcos y vamos a utilizar entonces una resina nanohíbrida que tenga una posibilidad de reproducir la anatomía, la función, resistencia al desgaste y un metamerismo cromático para lograr una buena anatomía. Ahí está la restauración terminada y maquillada. Claro, ustedes me dicen, pero ¿cuánto vale esa resina? ¿Cuánto vale la matriz? Y es ahí donde empieza la gran problemática actual de la economía. Por eso yo os dije, esta charla es un poco ciencia, un poco técnica y un poco economía. ¿Por qué? Porque la economía hoy va a pautar después de la pandemia los procedimientos, los costos, la inversión y los gastos. Nosotros llamamos costo indirecto a todo lo que uno tiene dentro del consultorio, trabaje o no trabaje. Es como el taxista que de la mañana el lunes se levanta y ya el taxi está en la cochera pero ya tiene gastos fijos. El taxi que tiene luz, gas, patente, seguro, la habilitación, la amortización del capital, la licencia, etc. Bueno, acá nosotros en el consultorio el día lunes
Abramos o no abramos, ya tenemos alquiler, luz, gas, teléfono, impuestos, contador, mantenimiento, equipos. Eso es lo que llamamos el costo fijo y o indirecto, que si hacemos un estudio para un valor de un odontólogo promedio de 10 años de recibido o de graduado, sumado al salario que éste desea, y lo dividimos por la cantidad de horas, el doctor Nicolás Ortiz, que es un especialista en el tema, define que hay un costo indirecto mínimo que va entre 800 pesos la hora hasta, depende del modelo de odontología, si uno trabaja menos días, en lugar de trabajar 8 horas todos los días, que sería dividido por 160 horas mensuales, que le da 800, si uno trabaja la mitad, es decir, trabajo 3 veces por semana, mi costo indirecto va a ser el doble, 1.600 la hora fija, dependientemente si yo trabaje o no, independientemente del costo de producción. Es decir, que el costo indirecto es relevante en la práctica de hoy de cada uno de los procedimientos que uno hace. A eso hay que sumarle el costo directo, que es lo que representa concretamente lo que uno hace en la restauración. Es decir, anestesia, una jeringa de Composite, una jeringa de 4 gramos que rinde 40 restauraciones medianas, el kit de bioseguridad nuevo, el COVID, con el camisolín, botas, pantalla, gorro, etcétera, tanto para el asistente, el paciente, el odontólogo, accesorios, fresa, discos, si hay un protesista dental. Ese costo variable o costo directo, sumado al costo indirecto, nos va a dar el precio. Uno se pregunta, bueno, yo compro materiales más baratos, por ejemplo, una jeringa de Composite de las más baratas, para evitar, entonces me sale 60 pesos por arreglo el costo del producto. La mejor resina puede salir entre 100 y 120 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si uno suma todos los gastos del material en sí, no afecta tanto el costo final de la restauración. Acá tenemos los costos por restauración del producto en sí. El doctor Nicolás Ortiz, que ustedes lo pueden ver en la página que se llama Costos en Odontología, en la página de Facebook, tipificó todo muy claramente con cada uno de los ítems para detallar entonces cómo uno tiene que categorizar. Y le da que el costo para una restauración de Composite, por ejemplo, de 2 caras, tiene más o menos entre 600 y 700 pesos de costo directo, más el costo indirecto que antes mencionamos. Y si en el caso de prótesis, al costo directo hay que sumarle el valor del laboratorio dental o protesista. ¿Qué significa? Que si uno le suma los costos indirectos, el costo directo y toda esta nueva situación, va a determinar un valor que es muy superior a lo que lo pagan obviamente todos los seguros de salud y es muy superior a lo que veníamos cobrando hasta ahora en nuestra práctica general. Por eso esta frase que a mí me encanta, la uso mucho siempre que puedo compartirla: yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé y por lo que el cliente, en este caso paciente, no sabe hacer. Pensar que el honorario profesional está compuesto por un costo directo, indirecto y esos gastos, sin pensar en que el conocimiento nuestro, la capacitación, los elementos que uno hace para formarse y para decidir estrategias restauradoras y o clínicas y o médicas, tienen un valor que supera en sí por lejos a los valores propios de los costos en odontología. Es ahí donde uno deberíamos repensar cómo va a seguir la odontología después de la pandemia, teniendo en cuenta que las tecnologías van cambiando, la ciencia va cambiando y nosotros tenemos que ayornarnos e incorporar a nuestros costos y a nuestras prácticas justamente toda la nueva tecnología. Es lo que se dice ahora en la jerga médica, donde dice que los sanatorios están incorporando muchas tecnologías y que no se la pueden trasladar a la sociedad a la cuota de la prepaga. También el otro problema es qué pasa con los materiales adhesivos y el aislamiento. La goma dique es fundamental para trabajar con adhesión, el sellado de la restauración. Cuando nosotros utilizamos la lámpara de fotopolimerización en una cavidad de clase 2, debemos tener esta zona seca. Para tener esta zona seca, si la encía sangra, hay que utilizar algún agente coagulante, hay que utilizar el sistema de láser, por ejemplo el Géminis, el Ciro láser, o un electrobisturí, o un hilo de separar, o un hemostático, cualquier elemento para asegurarme que esta área, que es crítica, va a estar seca. Porque si yo no me puedo adherir en la zona gingival, va a ser muy difícil que mi restauración sea durable. Entonces ahí tengo la superficie aislada con el sistema matriz, cuña, clamps, sumado a la superficie de esmalte grabada, seca y predecible.
Para eso tengo que evitar el sobregrabado de la dentina, porque el sobregrabado puede darme sensibilidad, entonces no más de 15 segundos. Si la dentina es profunda, hay mucha permeabilidad dentinaria, entonces voy a pensar en hacer un correcto grabado suave, no más de 15 segundos, ¿sí? Y colocar algunos de estos adhesivos para generar capa híbrida, sellar la dentina y asegurarme que esto no va a progresar. En muchos casos, muchos colegas prefieren utilizar un ionómero, sea un ionómero de auto o un ionómero adhesivo de curado dual o un ionómero resina. Particularmente, en mi opinión, prefiero hibridizar y colocar una resina flow teniendo en cuenta parámetros básicos. Es decir, que si yo voy a hacer la técnica de grabado selectivo, que es hacer el esmalte, la dentina 15 segundos, el esmalte 30 segundos, después se lava todo junto, voy a asegurarme que la incidencia de sensibilidad postoperatoria es mínima. Este es un estudio sobre 6.000 restauraciones donde el 99% utilizando la técnica de grabado selectivo no manifestó sensibilidad postoperatoria. ¿Por qué? Porque se realizó un buen sellado un buen sellado dentinario. Y el otro punto, además del sellado, es utilizar entonces materiales que tengan una actividad rheolítica y que tengan una baja viscosidad para poder copiar con la buena fluidez las irregularidades de la dentina. Y esto también va a disminuir la sensibilidad postoperatoria. Los nuevos composites llamados bulk fill o resinas flow evitan el atrapamiento de aire, burbujas, copian las irregularidades de la dentina y son eficaces para este tipo de procedimientos. Pero claro, para polimerizar un composite, sea flow o correcto, debo tener una buena lámpara, ¿sí? Que tenga una buena energía para llegar al fondo de la cavidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una inadecuada polimerización, voy a tener fallas de la interfase, fallas adhesivas y fallas de la restauración final. Es el aspecto típico del ejemplo del huevo poché, donde uno tiene la cáscara dura, sería polimerizada, pero adentro está blando. Esto es lo que sucede con los estudios que demuestran 37% de las restauraciones estudiadas se comprobaron que estaban insuficientemente polimerizadas. Y la insuficiente polimerización que genera reducción de los valores de adhesión, falla adhesiva, filtración marginal, caries recurrentes, etc. ¿Qué otro problema grave hay? La luz. Cuando uno pone una luz potente por oclusal, si yo quiero llegar a esta zona gingival, la luz se transmite en línea recta y va perdiendo su intensidad por el cuadrado de la distancia. Sentido de física común. Quiere decir que yo para llegar hasta acá abajo, si tengo 1000, cuando yo llegue con mi luz en la profundidad, voy a perder la eficiencia lumínica o la cantidad de luz. Entonces solo voy a llegar con un 35% de luz ahí. Entonces es ahí donde empiezan los nuevos desafíos, que es tener lámparas nuevas, potentes, que no solo tengan alta intensidad, sino que tengan un factor de colimación eficaz, bueno y seguro. La colimación es la cantidad de luz que se transmite en línea recta en forma concentrada por unidad de tiempo en superficie y en profundidad. Nosotros vamos a ver que muchas lámparas tienen estas guías de acrílico o de vidrio o de plástico y se genera un verdadero conflicto cuando uno hace esta guía en zonas posteriores donde la guía no accede a la superficie oclusal. Es ahí donde la restauración va a estar polimerizada solo en la superficie donde la luz llega. Con lo cual es importante tener una lámpara que tenga un eje de transmisión de la luz con 90 grados o perpendicular para poder llegar a los sectores posteriores y llegar a la profundidad de polimerización y a la superficie. Este es un video interesante del doctor Richard Price, donde en un muñeco simuló con su asistente, le dijo: estoy haciendo una clase 2 en sector posterior, no mires la luz porque no te dañe. Atrás se ve la computadora que está mirando la intensidad, cómo se transmiten. Fíjense donde se ve que la luz que llega a la restauración, donde está el sensor, es mínima. Veamos ahora dos videos. En el video de la izquierda, ¿sí?, se ve cómo la luz correctamente llega a la zona, ¿sí?, correcto, es decir, ahí se ve
cómo la lámpara está llegada perpendicular al eje y llega en profundidad. Y la otra que se transmite mal, fíjense cómo está inclinada, con lo cual no llega en su total profundidad. Se miden los sensores y fíjate, a la izquierda se ve perfectamente como la luz es potente, llega al fondo y se mantiene, mientras que a la derecha solo llegan 5 joules, es decir, la mitad de intensidad lumínica al fondo de la restauración. Esto sirve para demostrar algo que uno intuye en la clínica diaria, que la luz debe llegar en profundidad y cómo uno coloca la lámpara. Por eso es que surgen todos estos nuevos dispositivos de lámparas potentes que permiten no solo una intensidad lumínica adecuada, sino factores a la hora de decidir muy decisivos, como por ejemplo la posibilidad de esterilizar las puntas, el que tengan 90 grados, alta potencia. Este es un estudio que se ve acá abajo, que hicimos con el doctor Mariano Comercio, que ahora lo vamos a ver, del tema de la colimación. Y fíjense las distintas colimaciones. Acá tienen lámparas buenas como la Valo, que tiene una profundidad de colimación altísima. Y tienen que tener estas características que, aunque parezca sencillo, no es así. Acá tenemos entonces, esta es una nueva lámpara que está ya en el mercado, que se llama Smart Light Pro. Introducing a completely new concept. Que tiene A primero un nuevo remarkable new concepto en design that adapts to materiales. your Está hecho needs con acero and delivers performance to help you achieve better and more igual que la reliable Valo, clinical son outcomes. lavables y This esterilizables y isn't just another curing autoclavables. light. Y además, Introducing the Smart Light Pro Modular LED Curing Light, one of the simplest and most versatile dental instruments you will ever own. The curing tip rotates 360 degrees for gira en excellent 360 intraoral grados access la and punta, convenience. lo que hace que se pueda acceder al lugar. It features 4 LEDs with an active curing area that's 10 millimeters Y wide, la so you can superficie de cure larger polimerización de la restorations in a cobertura es single grande, step. fíjense, llega 10 milímetros. The newly sobre la cara engineered cruzada. optics deliver Entonces excellent uno puede polimerizar una collimation incrustación and an completa, una optimized cavidad beam nasal, profile for incluso reliable como curing esta. even over larger distances. Y en profundidad hasta 8 milímetros. Quiere decir que One uno press of puede the button perfectamente delivers a colocar powerful una 10-second beam flow that completely y cures most polimerizar Dentsply Sirona restoratives with no guesswork. And the modular design of Smart Light Pro Y otra accepts cosa additional interesante tips que that uno can be puede changed for cambiar la different punta, que clinical es indications. intercambiable con un sistema de For example, the transiluminación. specially designed ¿Para qué transillumination sirve la tip helps you transiluminación? locate caries, Bueno, para crown evitar sacar fractures, tantas and root canal radiografías. orifices. Ver si hay fracturas, fisuras, And caries the multifunctional interpersonales. charging base provides Tiene room for además extra un tips sistema to de meet your carga needs as dental technologies polifuncional, continue to donde advance. dentro de The ese base sistema also keeps the tiene second battery baterías de charged. litio With the latest battery de alto technology rendimiento. and an intelligent backup system, Intercambiables. Smart Light Pro is always ready when you need it. There's even a Intercambiable built-in con radiometer to radiómetro. ensure La the right batería amount of la curing carga energy for predictable menos de clinical una hora y outcomes. dura 24 horas para trabajar. With its remarkable all-metal housing, Smart Light Pro delivers far more than good looks. Medical-grade stainless steel and aluminum provide robust durability year after year. Smart Light Pro. Clinical performance never looked so good. Ask your Dentsply Sirona representative for a demonstration. Este concepto nuevo de energía total es fundamental para el trabajo de los composites, sobre todo si queremos pensar en la economía, de ser eficientes, máxima polimerización y el tema de la bioseguridad, que es clave. Si ustedes me dicen, ¿y cuánto tiene que tener una lámpara para que sea eficiente? Tiene que tener mínimo 16 joules. Ah, ¿y qué es 16 joules? 16 joules se consiguen polimerizando una lámpara que tenga una intensidad de 800 miliwatts mínimos para dormir tranquilo durante 20 segundos. Quiere decir que si ustedes tienen una lámpara aún más potente, yo podría decir, en lugar, si tengo mi lámpara que tiene 1600 en lugar de 800, en lugar de 20 segundos, en 10 puedo polimerizar el composite. Sobre todo porque ahora hay muchas lámparas que tienen hasta programas para polimerizar ortodoncia, pegar brackets en 3 segundos. Hay distintas lámparas potentes que se van presentando, porque de pasar de la lámpara de dicroica a las lámparas chinas que están hechas con baquelita, con fibras que se rompen, con las baterías que se agotan, con parámetros constructivos que no cumplen con las normas médicas, a la realidad actual, invertir en una lámpara potente, segura, autoclavable, con baterías de litio, etcétera, es una buena inversión para economizar en el futuro. Nosotros hicimos con el doctor Mariano Comercio un estudio donde una forma de medir la colimación. Medimos distintas lámparas del mercado argentino. Acá les muestra y
Luego trasladamos estas muestras a un programa de imágenes y vemos cómo perfectamente se ve las distintas formas de colimación. Fíjese en la Valo cómo llega en profundidad de acá hasta acá la colimación. Fíjense la Blueface llega hasta acá nada más. Es decir, ¿esto qué indica? Indica que en el estado de hoy nuestras lámparas deben tener potencia, superficie de polimerización y colimación. Y entonces ahí estamos en la necesidad de tener lámparas con puntas grandes para llegar a la mayor superficie de posible, que es lo que uno ve con la mayor cantidad de LEDs. Ya no es solo un solo LED como las lámparas orientales que tienen un solo LED pequeño. Otro de los puntos que uno discute es el tema de los films de protección. Sabemos que muchos films que uno usa por bioseguridad son aislantes y no dejan pasar la luz en su totalidad. Entonces hay un estudio que hicieron sobre los distintos films y muchos de ellos tienen efectos adversos filtrando la potencia lumínica. Una manera práctica es colocar los films de estos que se compran para el uso doméstico para la comida, que son muy buenos, se descartan rápidamente y no alteran la transmisibilidad de la luz ni hacen de filtraje. ¿Cuáles son las consecuencias de la insuficiente polimerización? Filtración marginal, cambio de color de las restauraciones, fallas de adhesión y caída de la restauración, mayor desgaste y pigmentación de la superficie de la resina y mayor sensibilidad postoperatoria. Por supuesto que en el sector posterior hacer una buena restauración y grande es muy difícil porque hay que tener muchos puntos, como ya estuvimos viendo recién, además del punto de contacto, la oclusión, los materiales. Entonces, una alternativa cuando las restauraciones son más grandes y uno no dispone de todas estas posibilidades es hacer lo que llamamos un sistema de restauración indirecta, llamado también incrustación onlay o inlay. Este es un caso de un paciente que habíamos hecho la extracción del 7, tenía residuo de caries en el 6. Al eliminar la amalgama vieja que estaba filtrada, paciente con bruxómano, bruxista, se ve la pequeña microfisura ahí, ven que se ve la fisura ahí. El doctor Mariano Comercio tiene fotos muy buenas, ¿sí? Ahí donde se ve la fisura. Entonces tomamos una impresión, la impresión puede ser con silicona o puede ser una impresión óptica, si ustedes tienen escáner, los más populares ahora está el 3Shape que vende Greenberg o el que vende Biodental, el Prime Scan de Dentsply Sirona. Entonces uno toma la impresión óptica, la manda al laboratorio y dice incrustación en la pieza tal, la pieza 36 en tal material, color A3, el color que sea, y ya viene la restauración terminada, lo mandan por mail el archivo STL, o tomar una impresión física, le mandan la impresión, el laboratorio hace el modelo y puede hacer una incrustación con cerámica, CAD-CAM, feldespática, en este caso hicimos una de resina Enjoy, que son estas resinas nanohíbridas como el Ceramash, que permiten entonces hacer la restauración estética y adhesiva. Ahí está la etapa adhesiva, ácido fosfórico grabado, entonces dijimos selectivo, ahí estamos aplicando el adhesivo y en este caso lo vamos a pegar o a cementar con una resina flow directamente, todo fotopolimerizado. ¿Por qué? Porque tenemos lámparas potentes. Colocamos el flow, calzamos la incrustación y le damos con la lámpara potente, hacemos la corona oclusal y esta es nuestra restauración terminada en 2 sesiones. Una, remover la restauración antigua, limpiar, tomar la impresión óptica y o con materiales de impresión elásticos, y la próxima es fijarla. Y esto va a llevar menos tiempo que hacer una restauración grande de clase 2, cuando uno no tiene todos los recursos. Muchas veces es más fácil hacer una incrustación de este tipo que hacerlo en forma directa. Este paciente, que fue hecho una restauración hace 5 años, con esa microfisura todavía está 5 años en boca. Bueno, resumen y conclusiones. Los cambios que tendremos post pandemia, dijimos, restricción de turnos, menos pacientes, separación de pacientes
para la aireación del consultorio, procedimientos más costosos, directos e indirectos, y necesidad de más prestaciones por evento para minimizar la circulación de paciente y maximizar los riesgos. Es decir, que si yo tengo esta situación y voy a tener que recambiar, prefiero citar al paciente 3 horas, 2 horas y media, hacer todas las restauraciones juntas de un sector con un solo kit COVID por paciente, por asistente, y con técnicas adhesivas eficientes, y no que cada vez venga para una restauración individual. Como dice el doctor Andrés Guzmán, los odontólogos están aprendiendo más de lo que enseñan los vendedores de la universidad, y esto es para reflexionar. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría es reconocer nuestra propia ignorancia, y este es un virus que parece que es muy agresivo y sobre todo que está en una etapa todavía de estudio donde no tenemos vacuna, no tenemos curación aparentemente, y los odontólogos estamos expuestos. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a estudiar mucho más lo que realmente sabemos menos. Bueno, los pacientes demandan salud, y creo que el secreto y el camino es la prevención. La prevención, como dije al principio, en cuanto a la bioseguridad, de las 10 barreras de protección, las 3 letras de los 3 antisépticos, hipoclorito, alcohol y peróxidos, y los 3 colores, rojo, amarillo y verde, en cuanto a evitar la contaminación cruzada y hacer procedimientos, protocolos y procesos dentro de nuestro consultorio reglado para que esta gente pueda seguir sonriendo, feliz, y llegar al odontólogo y no tener tanto temor, que es lo que está pasando en este momento y va a pasar. Bueno, yo les invito, si son de Buenos Aires, concurrir a algunos de los servicios de la Asociación Odontológica para hacer cursos o escuela de posgrado o carreras. Este es nuestro diplomado que hacemos todos los años en el mes de julio, que es un diplomado integral donde hacemos toda la odontología estética con 4 workshops en una semana, especialmente para gente que vive en el interior y o en el exterior. Bueno, veamos cómo se desempeña ahora el desarrollo de la pandemia, si se va a poder realizar. A fin de julio es. Y con una reflexión final dijimos que lo único que podemos temer es al miedo mismo. No hay que tener miedo, sino conocimientos. Y como dijo Marie Curie, no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos tener menos miedo, ¿sí? O temer menos, que es una de las situaciones que nos está pasando hoy con la pandemia. Y entonces la reflexión sería: siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual ahora, para cada tristeza. Acá les dejo mis medios de contacto y de comunicación, en el Twitter, @Sergio Cohen, mi página www.esteticadentalcohen.com.ar, el mail. Y ahora vamos a abrir un espacio para preguntas, para que ustedes me puedan consultar, discutir o preguntar lo que quieran. Entonces ahora estamos ahí con Juan, con Guillermo, que van a recibir las preguntas y me las van a pasar, y de paso les dejo este mensaje de invitación a los próximos cursos que ya tenemos planificado de la Escuela de Posgrado a través del doctor Martín Elber sobre los cursos virtuales. Así que bueno, gracias a ustedes por compartir esta tarde, y abrimos el espacio de preguntas. Entramos de lleno en el segmento de preguntas y respuestas de esta conferencia. Trasladamos algunas de las inquietudes que nos van llegando para que el doctor pueda responder a todas o algunas de las que van llegando. No, obviamente por una cuestión de tiempo no vamos a poder cumplimentar con todas. No obstante, dejaremos seguramente una dirección de mail para aquellos que no hayan podido entrar en este segmento sean respondidas oportunamente. La primera pregunta, le traslado, doctor, que nos llega es: ¿cómo cree que impactará el costo del kit COVID en nuestras prácticas después de la pandemia? Bueno, gracias por la consulta. Sí, efectivamente, como el valor de la prestación en general, tanto los seguros de salud, prepagas, obras sociales, consignan un valor por prestación. Al incorporar la nueva metodología del kit de bioseguridad para el paciente, para el odontólogo, para el asistente,
va a haber un cambio en cuanto a la forma de trabajar, porque obviamente va a haber que aprovechar los eventos y tratar de que la dinámica de tratamiento sea más concentrada, es decir, que en un solo evento nosotros podamos realizar más prestaciones. Para amortizar ese costo del kit, que evidentemente no solo es el kit, se dice el kit, pero en realidad es todo el procedimiento que a partir de ahora, cuando volvamos a la práctica, se va a complejizar mucho por el distanciamiento entre los pacientes, por la aireación de la sala de espera, por la capacitación del personal, más toda la dinámica nueva de los protocolos del consultorio. Entonces eso va a hacer que una vez que uno establezca un plan de tratamiento con el paciente, se planifiquen sesiones más largas, más productivas, y es ahí donde aparece el rol de las nuevas tecnologías y materiales dentales que hacen que uno pueda trabajar en forma más eficiente, con mayor calidad y mayor predecibilidad para evitar justamente la revisita, que es esto que mencioné durante la conferencia, del paciente que vuelve por alguna queja, por algún problema, porque cada vuelta, cada situación de regreso del paciente nos genera toda esta nueva dinámica del bioseguridad y el encarecimiento, no solo por el dinero, sino por la complejidad de hacer todo el protocolo nuevo, por lo cual es una nueva odontología. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en la odontología argentina y del mundo, porque los odontólogos del mundo están parados y esto genera ahora nuevos cambios, y creo que todo lo que uno pensó, estudió y hacía en la odontología antigua va a ser una verdadera revolución, un verdadero cambio. Vamos a tener que adaptarnos a las nuevas dinámicas, de hecho ya pensar cómo se va a volver a trabajar en las universidades, en las clínicas, en los lugares donde hay gran concentración de odontólogos, de pacientes, que la gente circula, cómo se va a hacer el distanciamiento social, si uno tiene un consultorio con 3 equipos, una clínica donde hay varios sillones. Es decir, es una verdadera revolución de movilización, de pensamiento, de acción económica y sobre todo de riesgo. Por lo tanto, efectivamente, creo que sí, va a impactar en forma decisiva en cada uno de los procedimientos e intervenciones que vamos a hacer. Por lo que comentó, en restauraciones de clase 2, usted utiliza las matrices Paloden B3 o las Garrison. ¿Qué diferencias hay entre un sistema y otro? Bueno, yo particularmente utilizo las dos. Me gusta más las Paloden B3, como medio que creo que lo mencioné en el curso. Las diferencias son que los ciclos de autoclavado, más ahora con el tema de bioseguridad, en el tema de las Paloden tiene 1300 ciclos de autoclavado de los anillitos, ¿sí? Y en las Garrison tiene 800. Y después el tema del anillito, que no sé si se vio bien claramente, que tiene un agujerito, las Paloden, para poder remover y sacar la matriz sin tocar el diente vecino. Esa tiene una solapita que se puede volcar hacia el diente vecino por si uno tiene exceso de composite, que tampoco se pegue al reborde marginal del diente vecino, que eso es muy práctico. Y las Garrison tienen la ventaja que tienen algunas matrices de teflón, o sea, vienen precurvadas, como para quizás sector anterior. Pero bueno, cada sistema tiene sus ventajas. El tema es ahora cómo adaptar estos costos de incremento, ¿no? O sea, a las prestaciones, porque obviamente que no sé cómo se va a recomponer el tema de honorarios profesionales. Yo ya veo que hay varias instituciones, hay varios grupos de distintas odontólogos, asociaciones que están trabajando en el tema de poder llegar a un acuerdo con los sistemas de salud, inclusive con la comunidad de odontólogos y pacientes, para entender que los costos tienen un incremento ahora, no solo por el kit de bioseguridad, sino por la forma de trabajo, que va a redundar en que si uno quiere utilizar estas matrices, los honorarios profesionales van a incorporar un valor mucho más alto, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? También dentro del transcurso de esta disertación, usted mencionó que utiliza resinas bulk fill o flow en lugar de ionómero. ¿Cuál sería el fundamento en este caso? Bueno, el fundamento, que es un poco la tendencia mundial, no es que lo hago yo porque a mí me gusta, sino porque toda la posibilidad que uno tiene de actualizarse, de ver evidencia científica. Sabemos que la restauración
de composite, es una restauración adherida, que está basada en los fundamentos de la adhesión a la dentina, al esmalte, a través de la capa híbrida. La hibridización es una capa que integra la dentina con el adhesivo, y eso es una estructura firme, sólida, que sella los túbulos dentinarios, y a su vez permite que lo que nosotros colocamos sobre esa capa híbrida sea integrado. Es decir, ese bloque de integración permite que entonces uno pueda hacer una restauración evitando la cantidad de capas que hacíamos antes para hacerla más segura, más rápida y más eficaz. Entonces las resinas Flow tienen un módulo elástico mucho más parecido a la dentina, tienen resiliencia, tienen cierta elasticidad, tienen escurrimiento, esa propiedad que tiene la actividad reolítica de copiar todas las irregularidades de la dentina para hacer cavidades más conservadoras, y el hecho de que se puedan polimerizar en block de 4 milímetros con luces potentes, como también mencioné, hace que sea mucho más eficiente. No quiero decir que el ionómero desaparece o aparece, eso es una cuestión ya de elección, pero sí está claro que el mundo, la restauración adhesiva integral con las resinas bulk fill, es lo que está marcando la tendencia. De hecho, no es casualidad que todas las empresas más importantes, sea Ivoclar, Dentsply 3M, Colten, Kerr, todas las marcas tienen resinas bulk fill que hacen que, bueno, evidentemente sean claras a la hora de decir como una verdadera opción, ¿no? Acá recibimos una inquietud de alguien que dice, respecto al tema de lámparas de polimerización, dice, yo tengo una lámpara china económica, ¿la puedo seguir usando o me tengo que comprar las que usted mencionó? Bueno, es una elección, como todas las cosas. Particularmente los problemas de las lámparas económicas es que tienen un solo LED, ¿sí?, de una sola longitud de onda, 480 nanómetros, que polimerizan solo la camphor-quinona, que es el fotoiniciador que está en la mayoría de los composites. Pero si ustedes quieren polimerizar más cantidad de materiales, por ejemplo, cementos de cementado para carillas, incrustaciones duales, colores claros, que tienen características especiales en cuanto a los fotoiniciadores, que ya no son únicamente la camphor-quinona, sino que tienen PPD, en el caso de Ivoclar tiene lucerina, todos esos polimerizan con otras longitudes de onda. Eso por un lado. Entonces tener una lámpara de 3 o 4 LEDs da la diversidad de longitud de onda para polimerizar más cantidad de fotoiniciadores. Luego está el tema de la potencia de polimerización. Si estamos hablando de polimerizar en bloque, estamos hablando de tener más eficiencia, más calidad de trabajo, menos tiempo de trabajo, tener una lámpara más potente, que tenga efectos probados en profundidad de polimerización, por lo que llamamos la colimación, que también mencioné con dibujitos, con fotos, ese trabajo que hicimos en la cátedra con el doctor Mariano Comercio de profundidad de polimerización. Entonces tener una lámpara potente es muy importante. Y después, por supuesto, ahora con el tema de la bioseguridad, más que antes todavía, ya no van más las lámparas de plástico, baquelita, esas lámparas económicas que se rompen, que no se pueden autoclavar, que no se pueden esterilizar, que las lámparas modernas que tienen están cubiertas por acero quirúrgico o aluminio, que se pueden autoclavar, que se pueden limpiar con hipoclorito, que se pueden sumergir. El otro tema de las lámparas con baterías de litio, como tienen la Smart Light Pro, yo particularmente hablo de esas dos porque son las que están en el país, que son lámparas de alta gama, pero se encuentran acá en el país, que tienen baterías, decía, de litio, que con cargas de 1 hora de baterías tiene durabilidad de 24 horas o más, manteniendo el nivel de potencia, ¿no? Es decir, que no es un gasto una buena lámpara, porque si uno me dice, bueno, gasté en un aparato que lo usé 2 veces en la vida, la lámpara, la turbina, son cosas que uno usa permanentemente, entonces la eficiencia, la eficacia, la mejor productividad hace que no sea un gasto, sino sea una inversión, y se va a amortizar en la seguridad, en la confiabilidad y en la predecibilidad de las restauraciones, porque como mencioné el ejemplo del huevo poché, de afuera, los composites polimerizados con lámparas que no tienen el rendimiento correcto, parece que está duro el composite, pero eso no es polimerizado, porque el grado de conversión de esa resina no es total si uno no llega a la profundidad de polimerizar. Y además, y por último, disculpen que me extienda, doctor Guillermo, disculpe que me extienda, pero la última es el tema de la superficie. Yo tengo una lámpara que tiene una boca que no solo es colimación, sino la extensión de superficie. Puedo polimizar toda una incrustación, una carilla sola, en un solo shot,
que sería en un solo incidente de luz, me voy a ahorrar un montón de tiempo y voy a llegar a polimerizar todo a la superficie, como vimos ahí en el video, hasta 10 milímetros de superficie. Eso es muy importante. Con lo cual llegó la hora que a veces uno piense que las inversiones no es una cuestión solo de forma o de imagen, sino es también de calidad, efectividad, predecibilidad, seguridad. No es un gasto, es una verdadera inversión. Tener una buena lámpara, entonces elijo esas dos. La Valo, que está en el país, la trae Ultraden, y en la Smart Light Pro, que la trae Dentsply Sirona y la tienen, bueno, la mayoría de los distribuidores, ¿no? Traslado la última inquietud. Dice, usted recomienda entonces los adhesivos universales. ¿Sirven para circonio o porcelana? ¿Cómo funcionan? Sí, justamente el adhesivo universal tiene características especiales porque no solo tiene la posibilidad de adherirse a dentina, esmalte, a cemento, es decir, tiene la misma acción, sino que además evita el grabado independiente y además de eso tiene una molécula que se llama MDP. El MDP, esa molécula, si ustedes recuerdan, hace muchos años que fue patentada por Curaray. En realidad esa molécula polimérica ya se usaba en la industria automovilística en Japón. Yo conozco, por ejemplo, hay un auto, la Coupé Mitsubishi Sapporo, tiene integrado algunas partes con adhesivos que tiene MDP de los años 80 a 85. ¿Esto qué significa? Que esos adhesivos japoneses fueron patentados en Japón y lo tenía solamente la Curaray para los productos que ustedes recuerdan, el Clearfield, Bond, después lo incorporó el Bond 2, el Panavia. Después, a los 7 años, perdió la patente y hace 4 o 5 años, al ser universal, el MDP lo empezaron a usar todas las marcas. Entonces, todas las marcas tienen ahora, en su composición de los adhesivos universales, esta molécula MDP. Más allá de la sigla MDP, que es un nombre genérico, lo importante es que eso es un adhesivo que se une a los ésteres fosforados, a la capa de óxido del metal, se une a la resina de compósito, una incrustación de una carilla, se une al circonio, que uno lo arena al circonio, porque no tiene adhesión química al circonio, pero uno puede arenar la superficie del circonio y con estos adhesivos de MDP puede tener mejor adhesión. Con lo cual, si ustedes me preguntan hoy cuál es el adhesivo de elección, son los adhesivos universales. Tienen acá en el país el adhesivo, el Single Bond Universal de 3M, el Prime and Bond Universal de Dentsply Sirona, el One Coat 7 de Colten, el Ámbar Universal de FGM y otros. Esto es una verdadera innovación y achica pasos, acorta pasos, y en los tiempos de bioseguridad tener un adhesivo universal que no necesita grabado separado realmente es muy conveniente. Y para las chicas odontopediatras, en el caso de los chicos, que es muy difícil mantener aislado y el grabado que circula, tener un adhesivo universal, que uno limpia la cavidad, se pueden utilizar la técnica enzimática con el gel Brix, se limpia con cucharitas, se desinfecta, se pone el adhesivo universal, el composite, el flow arriba, la luz, con una luz potente, se acortan muchísimo los tiempos y se hacen restauraciones, como dije, de calidad, efectividad y predecibilidad. Doctor Cohen, ha sido muy claro, como siempre. Agradecemos esta presencia en este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la OA. ¿Tiene el cierre? Bueno, yo ahí les dejé los medios de comunicación conmigo, mi email es sgcohen@gmail.com, la página www.esteticadentalcohen.com.ar o a través de la OA, de la Escuela de Posgrado, ahí están Guillermo, Karina, Elizabeth, ustedes pueden contactarse para lo que sea, para dudas que hayan quedado. Lógicamente este es un seminario muy corto, es una especie de sinopsis, pero hay tantos temas que en la odontología que van a ir cambiando y que ya cambiaron hasta que empiecen a funcionar la odontología después de la pandemia. Es una verdadera revolución. La primera revolución es la de pensamiento, porque ya no es más como antes del hacer. La odontología ahora es primero del pensar y después del hacer, por lo que dije al principio de la conferencia, porque ahora hay que pensar en el cuidado del paciente, el cuidado de nuestra familia, el cuidado propio y el de la sociedad.
porque estamos en una situación grave donde nosotros los agentes de salud, en el caso de la odontología, con toda esta historia de la aerosolización, somos agentes de salud de alto compromiso, entonces estamos dentro del grupo de riesgo, digamos, medio, ¿no? Pero esto llama a la reflexión para que esta cadena de pensamiento se pueda poner a abrir y difundir en todas las instituciones, asociaciones, hay que integrarse, hay que estudiar, hay que participar, y repensar la odontología desde otro ángulo, sobre todo por el tema de los honorarios profesionales, que por eso quise incluir todo en esta conferencia, los costos directos, indirectos, y todo eso porque ya no se puede pensar más en la odontología lírica de la molécula de tropocolágeno sin hablar de cómo se lleva a cabo esto a nuestros pacientes en la vida diaria. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias a la asociación por permitir este intercambio tan dinámico y este nuevo medio de comunicación y llegar a todos lados desde la casa. Y bueno, nos comunicamos pronto entonces cuando veamos en un próximo evento. Muchas gracias, Guillermo, Juan, por la técnica. Gracias, doctor Cohen, nuevamente. Aprovechamos para invitar a todos los que están presentes en esta webinar a la próxima, que va a ser el día 2 de junio, a partir de las 17, de 17 a 18 será el estreno, en donde estará la doctora Miriam Bermolén hablando de láser en periodoncia. El fin de las curetas. Vaya interrogante que nos deja la doctora Bermolén. Los esperamos el martes próximo a la hora 17. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.